Buen día. Estaba hace un momento diciéndoles que por favor disculparan estos inconvenientes de tipo técnico que se presentan a veces. Tenía problemas con la conexión de la cámara. Y les invito entonces a iniciar este devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús estamos una vez más en tu presencia pidiéndote que escribas en nuestro corazón el mensaje que quieres dejar hoy para nosotros. Permite, Señor, que tengamos toda la sabiduría, la prudencia, pero sobre todo la humildad para entender tu mensaje. Perdona nuestras faltas y hazlo, Señor, por amor de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos entonces continuando con el tema que nos hemos propuesto manejar en estos días, que es la autoestima, con un texto bíblico que va a ser el texto áureo de la meditación de hoy. Cuando estamos hablando del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, a partir del versículo 17, dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente Dios. Perdón, maestro bueno, me faltó leer esa parte. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Dejémoslo hasta ahí. Continuamos entonces hoy con la reflexión acerca de la autoestima. Habíamos hablado ayer acerca de lo difícil que es en esta mentalidad contemporánea, de conceptuar cosas concretas, porque todo es relativo. Así que llegábamos a la conclusión de que también este concepto de autoestima puede ser relativo, y es relativo dependiendo de cada persona que esté acercándose a él. Todos tenemos una imagen creada de nosotros mismos, y nos dice la psicología que si tenemos armonía con esa imagen ideal que tenemos de nosotros y vivimos en consecuencia con esta imagen y estamos agradados con ella, pues entonces vamos a ser personas proactivas, personas entre comillas felices y personas de fácil interacción con los demás. Cuando una persona no tiene esa correcta empatía consigo mismo, con esa imagen de sí mismo que tiene en su mente, entonces es una persona retraída y es una persona de difícil trato. Decíamos ayer que en términos modernos nos estábamos refiriendo a personas que generalmente definimos como tóxicas. Bueno, esto de la autoestima entonces tiene que ver definitivamente con el hombre. Al tratar el tema desde la teología, no podemos apartarnos del hecho de saber que la teología es una ciencia, igual que la psicología. Así que acercarnos a este concepto de la autoestima desde la teología, necesariamente tenemos que tener un apoyo, y el apoyo es la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido la ciencia de la teología. Leíamos a Pablo y Pablo nos decía que nos exhortaba y nos decía que no tuviéramos un concepto sobredimensionado de nosotros mismos, sino aquel que conviene según la medida de la fe que nos pueda dar cada uno. Él está invitándonos a la humildad, a no pensar de nosotros nada diferente a lo que Dios hizo con nosotros, a la forma en que Dios nos creó, a aquellas cualidades y virtudes con las que Dios nos hizo y nos envió a este mundo, a cada uno de nosotros de manera individual, para poder tener entonces una mejor comprensión del hombre hecho por Dios. Entonces tenemos que acudir a la Escritura, y leíamos en el libro del Génesis cómo
fue creado el hombre y al final Dios dijo que esto era bueno y en gran manera le parecía a Dios que esto era bueno. El hombre fue entonces una criatura hecha por encima, con un nivel más alto de dignidad, más alto que el resto de la creación. Fue puesto como Señor de la creación y le fueron dadas algunas cualidades muy particulares, inherentes a la imagen y a la semejanza de Dios que había recibido. Así que el hombre sin el pecado, antes de cometer el pecado, era una persona que tenía una relación directa con Dios y una afinidad moral con su creador. Esa afinidad moral le permitía al hombre mirar la creación como Dios la mira y no tenía en su corazón y en su mente ninguna intención de vanagloriarse o de señorearse de la creación. Vino entonces la gran prueba. El hombre fue hecho un ser libre. Y como quiera que sea, el hecho de que el hombre hubiera sido moralmente bueno y sin defecto, no lo hacía justo, ni tampoco lo hacía merecedor de la justicia. Él era simplemente bueno. En ese sentido era igual que los ángeles, ¿no? Pero esto de la santidad que implica consagración no se podía aplicar tampoco al hombre porque pues él no tenía esa opción. Tanto ser justificado como santificado implica una renuncia voluntaria al pecado y eso implica conocer el pecado. Así que de alguna manera la caída del hombre fue funesta, pero Dios tomó esta debilidad del hombre y puso un reto mucho más alto para la creación que él había hecho con su imagen y su semejanza. Conocer el pecado desde la perspectiva de Satanás era un triunfo porque él orientó entonces todas las bondades y las facultades humanas hacia el mal. Vino el orgullo, vino la vanagloria, vino la prepotencia. Y esos son pecados capitales, esos son pecados que nos apartan diametralmente de la presencia de Dios. Pero Dios tenía otra intención, independiente de lo que Satanás estuviera considerando que era el pecado o que debía ser el pecado en la vida del hombre. Dios dijo, a través del pecado voy a llevar a cabo un plan de salvación con efectos mucho más devastadores para Satanás en cuanto al hombre se refiere. Y es que conocer el pecado posibilitaba y posibilita a usted y a mí a tener la necesidad de ser justificados, que es la acción del Espíritu Santo. Él nos convence de verdad, de justicia y de juicio. Y también a renunciar voluntariamente a esa naturaleza pecaminosa. Eso implica entonces, esa renuncia implica entonces aplicar nuestra voluntad a cumplir la voluntad de Dios, ya no de una manera involuntaria como era antes del pecado. El hombre simplemente hacía la voluntad de Dios porque esa era su naturaleza. Ahora el hombre cumple la voluntad de Dios por su propia decisión. Y cuando esto sucede, entonces podemos decir con toda certeza que el hombre es consagrado a Dios. Y la consagración a Dios se puede interpretar sin ningún error como la santidad. La santidad es consagración permanente. El estado de la santidad es un estado de consagración. Así que, si bien por un lado el pecado trajo desgracia a la creación de Dios, por otro lado sobreabundó la gracia, como dice San Pablo, y el hombre a través del conocimiento y el rechazo voluntario del pecado y de aquel dimensionamiento del amor de Dios a través de toda la historia de su interacción con Israel, cuyo culmen es el ministerio de Cristo Jesús. Cuando usted logra comprender esto, cuando usted logra entender el Dios de la historia, y cómo Cristo Jesús lleva a cabo el culmen de ese plan salvífico de Dios, entonces usted no tiene otra opción sino que abrir su corazón y recibir esa gracia. Entender que Cristo lo hizo por amor a usted, por obediencia al Padre. Así que esta condición le hace a usted santo, santificarse, entender que cuando usted diga, te alabo Señor,
lo hace desde su propia esencia, no desde un estado que le impide a usted entender esas palabras desde una voluntad diametral de su conciencia, que era lo que sucedía con el hombre antes del pecado. Así que esa justificación y esa santificación son posibles únicamente a través del conocimiento del pecado, quien creyera, pero es así. Vemos entonces que acercarnos a esta concepción de autoestima desde el punto de vista teológico es una consideración basada, como ya les dije, en la Sagrada Escritura y no en la psicología. La psicología es una ciencia muy respetable de la inteligencia humana, pero aquí estamos adentrándonos a este concepto no desde conceptos humanos, sino desde la perspectiva de Dios, que eso es lo que hace la teología a través de la palabra revelada. Cuando nosotros entonces dimensionamos esta verdad, nos tenemos que hacer una pregunta, y es lo que San Pablo planteaba: que no tengas una imagen de ti mismo, un concepto de ti mismo mayor al que debiera ser, y esto dependiendo del nivel de la fe que se te ha dado o que has logrado cultivar. Así que comprender quiénes somos es fundamental. Conocernos a nosotros mismos es fundamental para nosotros poder definir entonces eh, cuál es la imagen que tenemos de nosotros. Así que para cerrar este preámbulo, puedo recordarles que en los criterios humanos tenemos una imagen de nosotros mismos basada en valores humanos, de ética y de moral humanas. Pero cuando ya entramos en la dimensión de nuestra relación con Dios como hijos suyos, como creación suya, debemos de rechazar o hacer a un lado toda concepción que tengamos de nosotros mismos con criterios humanos y preguntarle a Dios cuál es esa imagen, cuál es esa creación, cuál es esa forma, esas cualidades con las que nos hizo. La pregunta resultante entonces: ¿quién soy yo como criatura hecha por Dios? ¿Qué quiere decir eso de su imagen y su semejanza? ¿Y qué quiere decir ese estándar que Dios me dio en la creación superior a todo el orden creado? Bueno, debo decirles que para llegar allá tenemos que partir de un hecho, y es que el pecado no coartó del todo las facultades creacionales del hombre. Cuando nosotros vemos la naturaleza, hay una motivación interna de parte nuestra a considerar la hermosura de la naturaleza. Vemos a Dios plasmado en la naturaleza, es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Vemos la belleza de una flor, vemos la armonía misma del orden creado, y eso toca lo más profundo que hay en nosotros y nos sublima, nos sensibiliza. Pero también, por otro lado, podemos ver en esa naturaleza el efecto del pecado. Podemos ver los desastres naturales, podemos ver la erupción de los volcanes, cómo todas estas manifestaciones del orden natural tienden a poner en jaque la armonía entre el hombre y la naturaleza. No podemos dejar de ver en la naturaleza también entonces un atisbo de reto, de temor por lo que no conocemos, por lo que no sabemos que pueda suceder. Hay una tormenta y si estamos en el campo tememos que nos caiga un rayo. Si vamos, es decir, las catástrofes y todas estas cosas horribles, si estamos en el mar, una tormenta puede acabar con nuestras vidas. Y si estamos en un avión, igual, la naturaleza también se nos opone, y ese es un efecto del pecado. Así que nosotros podemos mirar y observar las dos cosas. Por un lado, lo sublime, y por otro lado, el mal, el efecto del mal. Pero no solamente lo podemos hacer cuando observamos la naturaleza. Creo que Pablo nos está invitando a hacer esta misma observación en nosotros mismos.
Y es lo que quiero proponerles en esta mañana. Quiero que esta mañana cada uno de ustedes cierre sus ojos y pueda mirar delante de Dios, así de una manera abierta y desnuda, quién es usted, cómo se define en términos lógicos. Es decir, yo soy una persona buena y también mala. Yo hago cosas buenas, pero también soy capaz de hacer cosas malas. También siento maldad y odio en mi corazón, deseo de venganza. ¿Soy una persona con orgullo o soy una persona humilde cuando me toca? Y aun cuando yo sea humilde, el efecto del pecado en mí, aquellas cosas buenas que yo hago, siempre están orientadas desde el maligno a hacerme sentir bien conmigo mismo. Lo hice porque yo elegí ser bueno. Así que hay una gran diferencia cuando usted piensa en usted mismo siendo un hijo de Dios o siendo simplemente usted, de acuerdo a los parámetros de este mundo. Así que no importa lo bueno y lo noble de su conducta, si usted no tiene a Cristo en su corazón, eso sigue siendo orientado al mal, porque inevitablemente usted se va a sentir orgulloso de usted mismo y usted se va a vanagloriar a usted mismo. La Biblia nos está eh, eh, invitando a corregir esa tendencia en otros textos bíblicos que no alcanzamos a leer en este momento por causa del tiempo. Pero qué bueno que podamos nosotros eh, decirnos a nosotros mismos quiénes somos. Hay un nivel de bondad en nosotros que no tiene que ver con Dios, es simplemente la herencia creacional de Dios en nosotros. Aquello que decíamos que la nueva era quiere explotar, diciéndonos que somos dioses, que la esencia de Dios está en nuestro corazón y que usted a través de la mente puede traer o alejar cosas buenas, aquella tendencia esotérica y de esa filosofía de la nueva era que le dice que usted tiene que tener una buena relación con el dinero y cosas así por el estilo. Así que una cosa es tener a Cristo en nuestro corazón después de haber visto y observado el plan, la economía salvífica de Dios a través de la historia y reconocer que Cristo Jesús fue el culmen, que lo hizo por amor, que lo hizo para mí y que Él tiene un plan para mí en lo personal, que me invita a olvidar el pasado y empezar una vida nueva. Después del perdón que Dios me otorga, empezar una nueva actitud, una nueva vida. Pero eso es posible si soy recreado. Dios quiere hacer una nueva creación en usted, con un concepto de dignidad completamente diferente al del mundo. No podemos decir que somos cristianos amparados en presupuestos eh, de este mundo, de la forma de pensar de este mundo, porque Dios no es una filosofía, Dios no es un concepto, Dios es una realidad. Así que en este orden de ideas, quiero que terminemos este devocional haciendo esta clara y sincera valoración nuestra delante de Dios. Algunos de nosotros decimos ser cristianos, pero seguimos viviendo con una imagen que nos hemos creado de acuerdo a los parámetros de este mundo. Todavía sentimos orgullo de lo que somos. Todavía decimos que la casa, el carro y el patrimonio que hemos conseguido es mío. Lo hice con mis manos y estoy orgulloso de mí. Y no hemos podido comprender que todo es un don de Dios. La fuerza, la vida, la inteligencia para haber conseguido, la capacidad de trabajo para haber conseguido lo que tú tienes, viene de Dios. Nada es casual en nuestra vida. Y cuando nosotros entonces nos acercamos a este concepto de autoestima desde los presupuestos humanos, entonces estamos cometiendo un error porque estamos excluyendo a Dios de nuestra experiencia. ¿Qué tiene que ver Dios entonces con ese concepto de estima? ¿Qué tiene que ver Dios con ese concepto de armonía interior
a lo que desde el punto de vista de la psicología y quizá desde la nueva era apunta a esa definición de autoestima. ¿Dónde está el valor de mi vida? ¿Dónde está el valor de mi esencia? ¿Tú vales porque tú eres tú o tú vales simple y sencillamente porque Dios te dio el valor de la vida, el don de la vida y las cualidades con las que te trajo a este mundo? Hoy hubiera querido adentrarnos un poquito en esto de las cualidades, pero el tiempo ya se me agotó, perdí un poquito de tiempo haciendo la corrección de la cámara. Por eso me estoy extendiendo, ya son las 7:34. Todo el mundo me dice que no puedo seguir haciendo devocionales de 1 hora porque nadie los va a ver. Últimamente he tratado de hacer devocionales de 30 minutos y el que más se queda, excepto 2 personas que sé que siempre van a mirar este devocional todo el tiempo. La mayoría en TikTok se queda un promedio de 3 segundos. ¿De qué nos sirve tener 200 personas viendo este devocional si el promedio de permanencia en el devocional es de 3 segundos? La gente simplemente está canaleando. La gente no quiere escuchar a Dios. Hay otra vez otro cura con cosas de esas. Nos llama la atención más fácil ver a un brujo en esta misma red social de TikTok metido en un cementerio, a un tonto metido en un cementerio practicando espiritismo, con una linterna en la noche, desafiando las huestes de la oscuridad sin saber lo que está haciendo. Eso es espiritismo. Y tiene 500,000 personas detrás de él enviándole florecitas y regalos que propone esta red social para monetizar. Eso es lo que el hombre quiere. Eso es lo que está en su corazón. Para eso fueron diseñadas estas redes sociales. El intento casi ingenuo de quienes queremos utilizar estas redes sociales e invertir esa orientación es casi que infructuoso. No queremos discursos morales, no queremos escuchar a Dios, no queremos que nadie nos enfrente con nosotros mismos, porque estamos muy complacidos de lo que somos. Tenemos una imagen creada de nosotros mismos con la cual estamos felices, sea que sea buena o sea que sea mala. El relativismo de esta filosofía posmoderna nos dice, ¿y qué? Yo soy así. Al que le guste así conmigo está bien y al que no, que siga su camino. Así de déspotas nos hemos convertido nosotros. Bien decía Jesús, que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que algunos que se creen ricos, no solamente económicamente, sino los que piensan, como acabo de decirlo, puedan entrar al reino de los cielos. Les invito a ustedes a construir una nueva autoestima a partir de la realidad creacional de Dios. Es cierto que somos personas que descendemos de hombres de pecado. En pecado me concibió mi madre, decía David en el Salmo 51. Pero no importa, Dios usa esa condición para darnos un nivel de dignidad mucho más alto. Y esas 2 palabras se llaman justicia y santidad. Sin que nosotros conozcamos el pecado, es imposible lograr esos estándares de justicia y santidad. ¿Cuánto daño ha hecho el pecado en tu vida? ¿Cuánto orgullo, cuánta vanagloria hay en las obras de caridad que tú haces? En esa compasión humana que tú tienes por las personas que necesitan ayuda. Por eso el texto del Evangelio de hoy fue bien claro. Este joven se presenta delante de Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer yo para ir al cielo? Y Jesús le dice, bueno, tú sabes, conoces la ley. Y le menciona algunos de los mandamientos. Y el joven le responde y le dice, bueno, yo ya he hecho eso, todo eso, porque desde niño me enseñaron a practicarlo. Entonces Jesús lo amó, lo miró con amor. Dios puede mirar
esas obras buenas en nosotros, con amor, porque Él se identifica en ellas, Él se ve reflejado en esas conductas, en nosotros. Pero permanecer delante de Dios tiene una connotación completamente diferente. Dios pone a prueba nuestro corazón. Él revela lo que hay en nuestro corazón y dice, bueno, si ya hiciste eso, entonces vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Este joven se puso triste porque no podía hacer eso, no estaba en su corazón hacer eso. Jesús enseñó que respecto a los mandamientos, el más grande es el amor a Dios sobre todas las cosas y en segundo lugar el amor al prójimo. Si este joven hubiera amado a Dios sobre todas las cosas, hubiera seguido a Cristo. Y si este joven hubiera amado al prójimo como a sí mismo, no tuviera ningún inconveniente en entregar parte de lo que tenía para satisfacer las necesidades del otro. ¿De qué nos sirve a nosotros cumplir la ley? ¿De qué nos sirve a nosotros una vida de engaño? Pensar que haciendo cosas buenas con eso vamos a ir al cielo, basados en nuestra propia justicia, en nuestro propio criterio. ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo? Vamos a orar en esta mañana para que Dios ponga su imagen, ese concepto que tiene de nosotros en nuestra mente y nos dé una oportunidad como se la dio a este joven. Quizá nosotros desde nuestra perspectiva estamos haciendo bien las cosas. ¿Quién de ustedes no dice, yo no tengo pecado, Padre? Yo soy confesor y toda la gente, casi todo el mundo me dice, Padre, pero es que yo qué voy a confesar, yo qué hago de malo. Yo no hago mal a nadie, yo esto, yo esto, yo esto. Mejor dicho, casi que Dios les tiene que pedir perdón. Siempre estamos con una imagen muy errada de nosotros mismos. Y aquello de la autoestima nos está invitando desde la teología a estimar lo que somos en la presencia de Dios, lo que somos como hechura divina, a reevaluar las cosas que Dios nos dio. Hay personas que son buenos en matemáticas y física, pero el pecado, el efecto del pecado sobre esas virtudes hizo que el hombre construyera una bomba nuclear y se autoeliminara él mismo. Hay cosas buenas, el arte, la música. Hay gente que tiene una facilidad innata para esto, pero el efecto del pecado, Satanás a través del pecado, ha hecho que la música se convierta ya no en aquella expresión artística y sublime de antes, sino que ahora se llama reggaetón con unas letras y unas insinuaciones burdas. Lo más bajo de la naturaleza humana se expresa y llena estadios. Los hombres más ricos en el mundo artístico son los que se dedican a eso y andan en aviones, tienen mansiones. ¿Y quién les da eso? Aquellos que se deleitan escuchando, perdón lo que voy a decir, no, no lo digo. Es que la letra de esos reggaetones es una cosa loca. O esa música satánica, esa música estridente, de una vibración tan baja que parece usted estar en el mismo infierno. Y así todas las artes. ¿Qué hay de bueno en ti? Aquellas cosas buenas e innatas que Dios te dio, ¿cómo se están utilizando? Y cuando las usas de una manera buena, de acuerdo a los criterios de este mundo, el honor te lo llevas tú. La vanagloria es para ti. El reconocimiento y la alabanza social son para ti, no para Dios. Pues cuando este joven se le acercó a Jesús en este relato del Evangelio, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa calificación, ese adjetivo de bueno, Jesús lo puso en su sitio y dijo, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es solamente Dios?
¿Qué hacemos nosotros cuando este mundo nos está alabando y nos está reconociendo y nos está ensalzando de alguna manera? ¿Realmente Dios está tan centrado en nuestro corazón que reclama aún esos pequeños reconocimientos que tienden a acariciar nuestro ego? Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que nos enseñes a construir una imagen mental de nosotros mismos de acuerdo a nuestra creación y de acuerdo a los dones y a las bondades con las que tú nos enviaste a este mundo. Que a partir de allí nosotros podamos no sentirnos orgullosos, sino que eso sea motivo de alabanza y de reconocimiento para ti. Que una vez que hayamos hecho esto, podamos encontrar fácilmente cuál es tu propósito en nuestra vida con respecto a los pocos años que nos das y nos permites transitar en este mundo. Queremos ser instrumentos de tu paz. Queremos ser instrumentos en tus manos para la salvación de muchos. Queremos ser testigos, Señor, que haciendo tu voluntad, tú estás cambiando y transformando nuestra existencia. Que nuestra única estima, que nuestro único valor para enorgullecernos eres tú, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este día y gracias por cada uno de mis hermanos que está conmigo en esta mañana y por quienes van a ver posteriormente este video. En nombre de Jesús te amamos y te pedimos que guardes con cuidado esta enseñanza en nuestro corazón y que nos animes durante este día a reflexionar lo que somos delante de ti. Padre, quita toda raíz de afecto y de apego a este mundo si realmente nosotros creímos en ti y somos una nueva criatura en un nuevo camino que nos orienta a llegar a tu presencia y compartir contigo la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande para todos. Feliz día y nos vemos mañana. Espero mañana no tener inconvenientes técnicos, así que 7 de la mañana los espero. Muchas gracias.